Bienvenidos de nuevo a su refugio seguro de salseo turco. Espero que estén listos para una inmersión profunda en las aguas turbias del corazón de las celebridades, porque hoy vamos a desmenuzar, analizar y especular sin tapujos sobre la pareja que conquistó nuestras pantallas y aparentemente se niega a desaparecer del radar de nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben cómo funciona esto, abróchense los cinturones, preparen sus tés de manzanilla y sus libretas de detectives, porque hoy no nos vamos a conformar con migajas de información. Vamos a diseccionar cada rumor, cada gesto y cada posible indicio de que, tal vez, solo tal vez, el amor entre Hande y Kerem sigue latiendo en secreto, más allá de las cámaras y los comunicados oficiales. Si eres nuevo por aquí y te acabas de unir a esta comunidad de adictos al drama y al romance turco, bienvenido seas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestras investigaciones. Prometo que nunca te aburrirás, porque aquí, la vida de las estrellas turcas es una telenovela que se escribe día a día. Ahora sí, dejando atrás las formalidades, pongámonos manos a la obra. Hoy, como un equipo de arqueólogos sentimentales, vamos a excavar en el pasado, presente y futuro de Hande y Kerem. ¿Recuerdan la explosión de emociones que fue Senkalkap? Esa serie que nos enganchó desde el primer capítulo y nos hizo creer en el amor verdadero, ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo actuación, no era solo profesionalismo. Había algo más, una chispa palpable que trascendía la pantalla y nos hacía creer que Edser eran reales, que su amor era verdadero. Y para nuestra alegría nuestras sospechas se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su relación y durante un tiempo vivimos en una burbuja de felicidad virtual, alimentada por fotos románticas, declaraciones de amor y momentos compartidos que parecían sacados de una película. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, la felicidad no dura para siempre. De la noche a la mañana, el idilio se rompió. Anunciaron su separación, y el mundo entró en shock. Las teorías sobre las causas de la ruptura florecieron como setas después de la lluvia, que si Kerem era demasiado celoso, que si Hande estaba enfocada en su carrera, que si había terceras personas involucradas. La imaginación de los fans es infinita. Ambos, con la elegancia y discreción que los caracteriza, mantuvieron el silencio sobre los motivos de su separación. No hubo dramas públicos, ni acusaciones, ni indirectas en redes sociales. Simplemente se separaron y siguieron adelante con sus vidas. Pero, ¿realmente siguieron adelante? ¿O una parte de ellos se quedó atrapada en ese pasado lleno de amor y complicidad? Aquí es donde la historia se pone interesante, mis queridos chismosos. Porque, como les adelanté al principio, han surgido rumores, no rumorazos, que sugieren que el amor entre Hande y Kerem nunca murió por completo. Sí, lo han escuchado bien. Parece que aunque no están juntos de manera oficial, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, muy fuerte. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han mantenido contacto en secreto, que se han visto en ocasiones discretas, lejos de las cámaras y los ojos curiosos de los paparazzis. Imaginen la escena. Encuentros furtivos en cafés escondidos, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, mensajes secretos en redes sociales. Esto parece sacado de una novela de espías. Uno de los argumentos más sólidos que alimenta estos rumores es la dificultad que ambos han tenido para encontrar el amor después de su ruptura. Hande ha sido vinculada a varios hombres, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil muy bajo en su vida sentimental. ¿Será que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? ¿Será que esa chispa que vimos florecer en la pantalla sigue viva en secreto, esperando el momento adecuado para volver a encenderse? Además, hay pequeños detalles que no podemos ignorar. Como esa coincidencia en el evento benéfico del que les hablé en el vídeo anterior. Aunque intentaron mantener la distancia, los presentes aseguran que se sintió una tensión palpable en el ambiente. Las miradas furtivas, los gestos sutiles, las sonrisas nerviosas. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Incluso se dice que intercambiaron algunas palabras en privado, lejos de las orejas curiosas de la prensa. ¿De qué hablaron? ¿Se reconciliaron? ¿Se reprocharon algo? Hay las preguntas que nos atormentan. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión constante de los fans. El fandom de Hande y Kerem es uno de los más grandes y activos de Turquía.
A diario inundan las redes sociales con mensajes pidiendo una reconciliación, recordando los momentos felices que vivieron juntos y, por supuesto, buscando cualquier pista que indique que su amor sigue vivo. Esta presión, aunque puede ser abrumadora, también puede ser un incentivo para que ambos consideren la posibilidad de retomar su relación. Después de todo, ¿quién no quiere complacer a sus fans? Pero seamos realistas, también hay obstáculos importantes que podrían impedir una reconciliación. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y una vida personal muy expuesta. Retomar una relación, ya sea en secreto o de manera oficial, implicaría lidiar con la presión de la prensa, las opiniones del público y, por supuesto, sus propios miedos e inseguridades. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas y han evolucionado como personas desde su ruptura. ¿Serán capaces de adaptarse a los cambios del otro? ¿Estarán dispuestos a sacrificar su intimidad por el bien de su relación? Ahora bien, vamos a adentrarnos en el terreno de las especulaciones y a analizar las posibles razones por las que Andy y Kerem podrían estar manteniendo su relación en secreto, si es que realmente existe. La primera razón, y la más obvia, es evitar la presión mediática. Ambos han sufrido mucho por la constante atención de la prensa y los fans, y es comprensible que quieran proteger su intimidad a toda costa. Otra razón podría ser que están intentando reconstruir su relación poco a poco, sin prisa y sin la presión de tener que dar explicaciones a nadie. Quizás están en un proceso de redescubrimiento, intentando entender si realmente pueden funcionar como pareja a largo plazo. Tal vez están trabajando en sus problemas y aprendiendo a comunicarse mejor antes de dar el paso de volver a estar juntos oficialmente. También existe la posibilidad, aunque remota, de que estén colaborando en algún proyecto secreto. Recordemos que ambos son actores muy talentosos y es posible que estén trabajando juntos en una nueva serie o película. Mantener su relación en secreto podría ser una estrategia para generar expectación y sorprender al público con un anuncio inesperado. Imagínense el revuelo que causaría. En cualquier caso, lo único que podemos hacer es especular y esperar a ver qué pasa. La verdad es que al final, la decisión de estar juntos o no es solo suya. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar fantasear con la idea de una reconciliación épica y un final feliz digno de una telenovela turca. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen cuento de hadas con final feliz? ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem siguen enamorados en secreto? ¿O creen que es solo un rumor infundado? ¿Son te aman Kerem para siempre o creen que es mejor que ambos sigan adelante por caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Los leo con atención y prometo responder a todos los que pueda. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores que apuntan a un posible amor secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su ruptura oficial. Hemos analizado los indicios que alimentan estos rumores, como la dificultad que han tenido para establecer relaciones serias con otras personas, la tensión que se sintió en el evento benéfico donde coincidieron y la presión constante de los fans. También hemos considerado las posibles razones por las que podrían estar manteniendo su relación en secreto, como evitar la presión de los medios o reconstruir su relación poco a poco. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero la esperanza de una reconciliación sigue viva entre sus fans. Y nosotros, como buenos chismosos, seguiremos atentos a cualquier pista que nos revele la verdad. No se pierdan el próximo vídeo porque les prometo que tendremos más salseo turco para todos. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme una vez más en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. Cuéntenme sus teorías y sus deseos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla.